Ok, pues vamos a comenzar. Hola a todos y bienvenidos a este seminario web sobre el estándar revisado de grupos de manejo forestal, que es el número 30005 de FSC. Antes de comenzar, nos gustaría disculparnos por el cambio de fecha de este seminario y daros las gracias a todos por vuestra comprensión y por vuestro interés en este seminario. Voy a decir algunas normas antes de comenzar. Esta sesión va a ser grabada y la publicaremos después en la página web de FSC. En la última parte del seminario vamos a tener un tiempo para responder a preguntas que podáis tener los asistentes. Y estas preguntas las podéis escribir o bien en el chat que hay de la aplicación de Zoom, o también podéis preguntarlas directamente cuando lleguemos a esa parte. Podéis activar vuestro micrófono y nos hacéis las preguntas, pero mientras tanto os vamos a pedir que por favor mantengáis vuestro micrófono apagado. Vale, y ya tenemos bastantes asistentes, entonces vamos a ir empezando despacio con el seminario. Un segundito. Aquí. Bueno, pues los ponentes de hoy, mi nombre es Rosario Galán, llevo trabajando en FSC Internacional casi 10 años y he coordinado este proceso de revisión desde el programa de Nuevos Enfoques. Otros procesos similares que he coordinado y por los que a lo mejor me conocéis ya han sido los indicadores genéricos internacionales y el procedimiento de servicios ecosistémicos. Hoy tenemos también aquí a mi colega Lauri Moisander, que lleva trabajando con FSC 6 años y ha estado participando en este proceso como coordinador técnico. Él tiene también mucha experiencia en certificación de grupos y la implementación y nos va a ayudar a resolver algunas de las preguntas que tengáis al final. También vamos a tener presentes hoy a nuestra colega Jan Jaeke, que es coordinadora de proyectos de Latinoamérica, y Vera Santos, que es la directora del programa de Nuevos Enfoques. Aquí tenéis un poco la estructura del seminario de hoy. Vamos a comenzar con un breve recordatorio del proceso de revisión. Luego vamos a presentar los cambios principales del estándar. Primero los vamos a ver a grandes rasgos, todos los cambios que hemos hecho, y luego vamos a entrar en detalle en algunos de los cambios más importantes. Y después vamos a ver cuáles son las actividades que tenemos planeadas desde el programa de Nuevos Enfoques para apoyar la implementación de este estándar revisado. Y finalmente tendremos la sesión para las preguntas. Bueno, aquí tenemos un poco el sumario, ¿no?, de las fechas de este proceso de revisión. La revisión en sí de este estándar de grupos ha tenido lugar en los años 2019 y 2020. El estándar revisado fue publicado a finales del año 2020 y entró en vigor hace solamente 3 días, el día 16 de este mes. Hay un periodo de transición de 1 año para que los grupos que ya estaban certificados puedan adaptarse a las nuevas normas, que finalizará en marzo del 2022. Algo que hemos tenido muy presente durante la revisión de este estándar es que había que mantener lo que estaba funcionando. Es algo que fue manifestado en numerosas ocasiones por gestores de grupos antes de que comenzáramos la revisión del estándar. Entonces, con esto en mente, pues nos hemos enfocado en mantener y aclarar lo que ya estaba funcionando y para aclarar este contenido, por ejemplo, pues hemos simplificado el lenguaje del estándar y la estructura o hemos incluido cuadros informativos y ejemplos. Para reforzar el empoderamiento de la entidad grupal se ha hecho hincapié en la flexibilidad para decidir la mejor forma de manejar cada grupo. Entonces, el estándar no establece cómo gestionar el grupo, no le dice a la entidad grupal cómo tiene que gestionar su grupo, sino que ofrece herramientas para que cada grupo sea gestionado de la forma más eficaz. Otro aspecto importante que hemos tenido en cuenta ha sido la inclusión de enfoques basados en el riesgo, que es algo que está incluido en la estrategia global de FSC y que permite adaptar la aplicación del estándar a cada situación. Vamos a pasar ahora a la siguiente sección en la que vamos a ver los cambios principales en este estándar. En cuanto al monitoreo interno, existe ahora la posibilidad de adaptar la intensidad del monitoreo en función del riesgo en cada unidad de manejo. Además, otro aspecto nuevo que se ha incluido es que los resultados del monitoreo se deben
analizar. Estoy escuchando algo, por favor, si podéis cancelar vuestros micrófonos. Gracias. Como decía, los resultados del monitoreo ahora tienen que ser analizados para ver pues, si hace falta aumentar la intensidad. Rosario, you will need to unmute yourself. Somebody pushed the mute all button. Sorry for that. Ok. Gracias. A ver, recapitulo un poco porque creo que no me habéis escuchado lo último. De todas formas, tanto los cambios como en el monitoreo interno como de los contratistas forestales los vamos a ver en unas diapositivas más adelante en detalle, pero sí es importante resaltar que son dos de los cambios más importantes en el estándar. El monitoreo interno ahora se puede adaptar en función del riesgo que existe y los resultados de este monitoreo interno van a ser usados para ver si hay que adaptar, si hay que hacer más monitoreo o menos. También se ha incluido esta opción de incluir a los contratistas forestales en el grupo. Y otra inclusión es una nueva cláusula de aplicación solo en países donde se identifique un riesgo alto de declaraciones falsas. En estos países la entidad grupal debe mantener registros del volumen real de aprovechamiento y venta para cada unidad de manejo. Estos países de alto riesgo serán identificados por FSC uno por uno, pero todavía no hay ningún país donde haya que aplicar esta cláusula. En esta diapositiva vamos a ver algunos otros de los cambios principales. La interpretación número 10 ha sido analizada y ahora se ha incluido con los siguientes cambios, y es que ahora una entidad grupal puede manejar más de un grupo. Y además otro aspecto importante que se ha incluido es que los grupos de madera controlada pueden utilizar este estándar para su gestión interna. Esto es algo que ya pasaba en la práctica, pero ahora esta opción pues, está formalizada en el estándar y se ha ampliado el alcance del mismo. Con estos dos cambios, una entidad grupal podría, por ejemplo, manejar un grupo de manejo forestal y un grupo de madera controlada, pero es importante que cada grupo tenga un certificado por separado. En cuanto a la interpretación número 8 que existía sobre el nivel de paisaje, se ha mantenido la posibilidad de que las unidades de manejo SLIM puedan cumplir con el criterio 6.5 entre varias unidades de manejo. Esta posibilidad no quedaba muy clara en la versión anterior del estándar y ahora en lugar de nivel de paisaje se habla de conformidad a través de varias unidades de manejo. Esto también lo veremos en detalle en otras diapositivas más adelante. Son los 3 cambios principales que vamos a ver en detalle. Algo que faltaba en la versión anterior era informar a los miembros del grupo sobre cómo usar las marcas registradas de FSC. Esto es ahora un requisito para la entidad grupal que tiene que incluirlo en las reglas del grupo y explicarle a los miembros cómo utilizar las marcas registradas de FSC. También se ha aclarado que la evaluación inicial es necesaria para los cambios entre grupos manejados por la misma entidad grupal, y también hemos ampliado en la versión anterior del estándar las visitas de campo para la evaluación inicial de nuevos miembros. No era necesaria para las unidades de pequeño tamaño. Y esta excepción se ha mantenido y además se ha ampliado para las unidades de baja intensidad y para las comunidades. Aquí vamos a ver otros cambios que son de menor importancia porque son más pequeñitos, son más detalles. En la declaración de los miembros se ha aclarado que los miembros tienen que permitir tanto a la entidad grupal como a la entidad de certificación, a FSC y a ASI, que puedan cumplir con sus funciones. También se debe confirmar que las unidades de manejo que traen al grupo estos nuevos miembros no están incluidas en otro certificado FSC. En cuanto a los registros del grupo, los datos que la entidad grupal tiene que compilar sobre los miembros del grupo se han alineado con la información que requieren las entidades de certificación, según el estándar 20007.
Y también se ha incluido que hay que tener en cuenta las leyes de protección de datos que sean de aplicación. También se ha aclarado que el volumen de aprovechamiento anual que se registra puede ser real o estimado y que el volumen de ventas debe ser real, en ambos casos a nivel de grupo. Otros cambios también que hemos introducido es que la entidad grupal debe asegurar que todos los actores del grupo, tanto miembros como gestores de recursos, consultores, contratistas, tienen el conocimiento suficiente para realizar sus tareas. Esto es un pequeño cambio respecto al estándar anterior, porque en el anterior solo se hablaba de la capacitación de los miembros, mientras que ahora la entidad grupal tiene que asegurar que ese conocimiento ha llegado a todos estos actores del grupo y que pueden realizar sus tareas. En cuanto a la difusión de información, se ha complementado este requisito para que la entidad grupal informe al miembro de los requisitos que debe cumplir, le explique cómo cumplirlos y le facilite el acceso a otros documentos que puedan ser de aplicación. Simplemente hemos complementado un poco más este aspecto de la difusión de información. Y la última diapositiva de estos cambios así más generales son aclaraciones que hemos hecho. Son requisitos que ya existían en la versión actual, pero que se han aclarado. Por ejemplo, la flexibilidad en la organización interna del grupo y en la división de responsabilidades, siempre que haya conformidad en cada unidad de manejo. El concepto de unidades de manejo de recursos ahora tiene una nueva sección, antes estaban solamente mencionados en las definiciones, y dentro de esta sección se clarifica que en las unidades de manejo de recursos los miembros transfieren su responsabilidad de cumplir con las normas al administrador de recursos, si bien pueden llevar a cabo algunas actividades en sus unidades de manejo, siempre que el administrador mantenga la supervisión de todas las actividades. Otro aspecto que se ha aclarado también es que las no conformidades internas pueden ser debidas a la actuación de un miembro, de un contratista o de la entidad grupal, debiendo las acciones correctivas ser implementadas al nivel correspondiente. Vamos a ver ahora un poco en detalle los 3 cambios que comenté en la primera diapositiva, que son los cambios en el monitoreo interno, sobre los contratistas forestales y la conformidad a través de varias unidades de manejo. En cuanto al monitoreo interno, sigue estando basado en el uso de fórmulas para calcular el número de unidades de manejo que se deben muestrear. La novedad que hemos introducido es que las unidades de manejo se pueden catalogar como activas si se ha llevado a cabo alguna actividad en ellas en los últimos 12 meses o inactivas. Cada uno de estos tipos de unidad de manejo aplicará una fórmula diferente, de modo que el monitoreo interno se centra en aquellas unidades donde ha habido actividad que pueda causar algún impacto negativo, que es como se ha definido las actividades que alteran un sitio. Además de esta distinción, la intensidad del monitoreo interno se puede aumentar o disminuir en función de otros factores de riesgo. El único cambio que hemos introducido con esta revisión es lo de la clasificación de las unidades de manejo activas, que acabo de mencionar, y había ya algunas otras situaciones en las que había que aumentar el monitoreo que se han mantenido en el estándar revisado. Estas situaciones son, por ejemplo, que haya situaciones de riesgo como valores de alta conservación que se vean amenazados y el hecho de que grandes unidades de manejo tengan un monitoreo más intenso. En cuanto a las situaciones que disminuyen la intensidad del monitoreo interno, aquí sí que se han incluido más cambios. Además de las mencionadas unidades inactivas en las que el monitoreo es menor, el pequeño tamaño, la baja intensidad y la gestión por parte de comunidades conllevan una menor muestra. La evidencia de un buen desempeño también disminuye la muestra y existe la posibilidad de recabar información a distancia para las unidades inactivas, disminuyendo así la necesidad de las visitas de campo. Vamos a hablar ahora de los contratistas forestales. Existe ahora la posibilidad de incluir a los contratistas forestales en el grupo.
Esto lo que permite es que la entidad grupal pueda atribuir responsabilidades a esos contratistas y que el monitoreo interno se centre en su desempeño. Además, la fórmula para las unidades de manejo donde solo trabajan los contratistas del grupo permite un muestreo menor. El contratista, por su parte, pues puede utilizar el certificado grupal para vender la madera que proviene de los miembros de su grupo. La entidad grupal, para poder incorporar a estos contratistas en el grupo, debe adaptar las reglas del grupo y, a su vez, es importante que los contratistas mantengan informada a la entidad grupal de las actividades que van realizando en el grupo. El contratista es evaluado mediante el monitoreo interno que hemos visto en la diapositiva anterior y además hay evaluaciones específicas de los contratistas que ocurren cuando se unen al grupo, que sería la evaluación inicial, y luego a lo largo de la duración del certificado. Además, estamos desarrollando una interpretación para incluir a los contratistas en el sistema, ya que son un elemento nuevo en el sistema de FSC, y para que las entidades de certificación puedan tener en cuenta a los contratistas en sus auditorías. El último cambio que vamos a ver en detalle es la conformidad a través de las unidades de manejo. Esta excepción, que ya era posible, solo existe para el criterio 6.5 en relación a la red de áreas de conservación y permite que unidades de manejo SLINF compartan la responsabilidad de cumplir con este criterio. Además, las unidades no SLINF pueden también contribuir a esta responsabilidad compartida siempre que éstas cumplan primero con el requisito de manera individual. Por ejemplo, si una unidad más grande tiene una red de conservación del 14% de su área, puede apoyar a las SLINF del grupo con ese 4% extra que tiene. Sin embargo, es importante resaltar que si hay áreas que deben ser conservadas en cumplimiento del estándar nacional de aplicación, como por ejemplo los altos valores de conservación, estas áreas deben ser protegidas independientemente del apoyo adicional que haya de otras unidades de manejo del grupo. Y con esto terminamos la parte de los cambios. De todas formas, si tenéis alguna duda, al final podéis preguntar cualquier duda que tengáis sobre los cambios en el estándar. Vamos a ver ahora brevemente la puesta en marcha del estándar y cuáles son las actividades que estamos apoyando desde el programa de Nuevos Enfoques. A nivel global hemos desarrollado el documento que se llama Crosswalk, que no hemos encontrado una traducción al español que sirviera, pero básicamente en este documento se explica cómo se ha mantenido o modificado cada uno de los requisitos del estándar anterior. Esto puede ayudar para ver cuáles han sido los cambios y cómo se corresponden las cláusulas anteriores con las revisadas. Este documento ya está disponible en inglés y en español en la página web de FSC. También hemos realizado un documento donde se explican los principales cambios en el estándar revisado en un formato más accesible, con un poquito más de explicación. Este documento ya existe en inglés en la página web y lo tenemos que traducir al español. Y también estamos desarrollando un documento de preguntas y respuestas basados en ejemplos reales y en las preguntas que estamos recibiendo durante estos seminarios. Este es el tercer seminario que estamos haciendo a nivel internacional y gracias a las preguntas que estamos recibiendo, pues las estamos compilando todas en un documento que también se va a publicar. Otras actividades que estamos haciendo, además de estos seminarios internacionales, es la participación en la reunión de las entidades de certificación de FSC que tendrá lugar la semana que viene y también ya hemos participado en algunas reuniones regionales para ofrecer apoyo donde vaya siendo necesario. A nivel nacional, el programa de Nuevos Enfoques está apoyando a las oficinas nacionales de España y Portugal con una serie de seminarios nacionales y formación y talleres que van a tener lugar a lo largo del año, centrados en las necesidades y en el contexto de estos países. Estamos planeando también actividades similares en África Oriental y en Estados Unidos hemos participado en una reunión con gestores de grupo. En función de los recursos que tenemos disponibles en el programa, podemos apoyar a otras oficinas nacionales. Entonces, por favor, no tengáis problema en poneros en contacto con nosotros si vais a llevar a cabo, por ejemplo, seminarios a nivel nacional, si queréis que apoyemos con la presentación o clarificaciones de dudas que tengáis. De hecho, cualquier pregunta que, aparte de lo que respondamos hoy en el seminario, si tenéis preguntas sobre la aplicación del estándar revisado,
nos las podéis enviar y las podemos incluir en este documento de preguntas y respuestas que he mencionado antes. Y con esto terminamos la presentación. Vamos a abrir ahora el turno de preguntas. Como expliqué al principio, podéis escribir vuestra pregunta en el chat o si preferís podéis activar vuestro micrófono y nos hacéis la pregunta directamente. Hay algunas preguntas que responderé yo directamente y hay otras para las que pediré colaboración a Lauri y para eso tenemos que traducir la pregunta a inglés. Lo digo para que tengamos un poco de paciencia, pero creo que tenemos tiempo suficiente para todo esto. A ver, aquí veo la primera pregunta de María Luisa. ¿Cuál es la independencia de la unidad de manejo de recursos si son parte de los grupos? No estoy segura a qué te refieres con la independencia. La idea de la unidad de manejo de recursos es que una parte de los miembros del grupo o todos los miembros del grupo pueden decidir unirse en una unidad de manejo de recursos. Y la característica principal que los define es que la responsabilidad para cumplir con los requisitos se delega al administrador de recursos. Entonces, al haber una gestión más homogénea de todas estas unidades, es por eso que el monitoreo interno puede ser llevado a cabo a discreción de la entidad grupal. La entidad grupal puede decidir la intensidad de monitoreo interno que quiere establecer para cada unidad de manejo de recursos. No sé si eso responde a tu pregunta, María Luisa, o si sí, sí responde a mi pregunta, pero lo que me parece de que como la unidad de manejo de recursos va a salir de los mismos grupos, muchas veces no va a haber independencia en el manejo de los recursos, que eso es importante. Entonces, creo que cada grupo o cada grupo sí debería escribir unos manuales o algo así para decir esta es su independencia y ustedes no tienen que confundir la unidad de manejo de recursos con la unidad de manejo. Entonces, creo que es una línea muy delgada para la responsabilidad independiente. Entonces, creo que puede ser algo interno en el momento de la certificación o en el momento del monitoreo. Sí, toda la división de responsabilidades dentro del grupo debe quedar registrada de forma que luego la entidad de certificación pueda verificarla y pueda saber quién dentro del grupo es responsable de cumplir con cada requisito, porque esto también ayuda a identificar si hay una falta de conformidad a quién dar una no conformidad, ¿no? Entonces sí es importante que la distribución de responsabilidades quede identificada, pero en general en las unidades de manejo de recursos toda la responsabilidad es delegada al administrador de recursos. Son los casos, es el caso del tipo 2 antiguo que teníamos de grupo. Los tipo 1 y tipo 2 de grupo se han eliminado porque parecía que eran las únicas dos opciones y queríamos dejar claro que hay flexibilidad, que cualquier grupo puede decidir cómo organizarse internamente. Ok, gracias. Gracias. A ver, siguiente pregunta. ¿Dónde dice que el criterio 6.5 requiere de un 10% de área de conservación? En los principios y criterios o en los indicadores genéricos internacionales no se llega a detallar. Creo que en los indicadores sí está detallado, pero luego esto aparecerá en los estándares nacionales y regionales. Es donde se habla del porcentaje mínimo de la red de áreas de conservación. A ver, siguiente pregunta. Los derechos forestales otorgados por el Estado son de responsabilidad exclusiva del poseedor del derecho, principio 1. Richard, no sé si quieres, si es una pregunta o es solo un comentario, o si quieres añadir algo más.
No te escucho, te veo pero no te escucho. Está silenciado, Richard. Ahora. Ah, no, era otra persona. A ver, a lo mejor yo te puedo... Te pregunté... A ver, ¿dónde está? Creo que ya. No, sí, tal vez ahora, pero no te escucho. Si no te importa escribir en el chat. Es que no te escucho. A ver, aquí veo, voy a seguir. Vale, gracias, Richard. Con una pregunta de Noemí. ¿Habéis pensado en la dificultad que a veces tenemos los grupos de gestión forestal para obtener los datos reales relativos al volumen de venta en los casos en los que el aprovechamiento se realiza por una empresa externa al grupo? ¿No os parece que si para un grupo de gestión forestal y cadena de custodia es obligatorio disponer de ese dato, el estándar de cadena de custodia también debería establecer esta obligación de reporte de datos a los grupos por parte de los titulares de certificado? Esto no ha sido un cambio en realidad de la revisión del estándar. Ya en el estándar anterior había que tener los datos relativos al volumen de venta. Lo único que hemos hecho ha sido aclararlo, porque la frase que teníamos en el estándar anterior podía ser un poco confusa porque no se sabía muy bien a qué se refería al hablar de estimados. Pero el comentario que hace, pues podríamos pasarlo cuando se revise el estándar de cadena de custodia. Noemí, no sé si quieres añadir algo o si te he respondido. Sí, me ha respondido Rosario y sí, yo creo que sería interesante. Bueno, hago esta reflexión porque es un poco una carencia que entendemos que tiene en este momento, ¿no? Los estándares en general de gestión forestal respecto a la cadena de custodia y en particular pues el de grupo, en el sentido de que, bueno, vuelva a poner de manifiesto una obligación que, como bien dices, ya existía anteriormente. Pero sí, me respondiste y copiaste un poco lo que yo sugería. Vale, gracias. A ver, aquí hay otra pregunta. No me queda claro si las unidades de manejo que están inactivas deben tener o no un monitoreo presencial al año. La intensidad del monitoreo interno para las unidades que son inactivas se calcula con la fórmula que hay en la tabla. Sin embargo, si la información para poder llevar a cabo ese monitoreo se puede obtener a distancia, entonces no es necesario un monitoreo presencial de esas unidades inactivas. Verónica, no sé si estás escribiendo más o si quieres comentar tu pregunta sobre el tamaño del grupo. A ver, me estoy perdiendo. Porque Verónica, no... ¿Quieres comentar algo sobre tu comentario del tamaño del grupo? Bueno, pues sigo. Hay una pregunta de Germán. Administro un grupo de manejo forestal donde los miembros son empresas forestales, dueñas del patrimonio forestal, pero no tienen personal. Contratan a un operador forestal que realiza toda la administración y gestión de manejo de esas empresas.
Ese operador forestal es la entidad de grupo. ¿Cómo aplica lo de la muestra del monitoreo? Es decir, el personal del operador forestal está todos los días en campo en el patrimonio de esas empresas. Es decir, no hay una muestra de monitoreo ni una muestra a calcular. Germán, pero por lo que estoy viendo, parece como si fuera una unidad de gestión de recursos, ¿no? Porque todos los miembros no gestionan de forma activa sus unidades de manejo, sino que delegan ese manejo a la entidad de grupo, al operador forestal. Entonces, en ese caso, en la tabla para calcular la muestra de monitoreo queda a discreción de la entidad de grupo. Entonces, la entidad de grupo tiene libertad para decidir cuál es la muestra que necesita para el monitoreo interno, de forma que pueda asegurar que todas las unidades de manejo cumplen con los requisitos de cara luego a la auditoría externa por parte de la entidad de certificación. Cuando hablamos de que hay discreción para la entidad grupal para decidir la intensidad del monitoreo interno, siempre con el objetivo de que se pueda asegurar ese cumplimiento en todas las unidades de manejo, de forma que luego con la entidad de certificación no haya problemas y se cumpla con todos los requisitos. Si tiene si necesita alguna aclaración, me lo puede decir. A ver, vale, de nada. Rubén, la inclusión de los contratistas al ser opcional, ¿qué otros beneficios ofrecería? Normalmente los contratistas participan temporalmente en algunas actividades anuales, pero supongo debe evaluarse si es justificable incluirse desde la auditoría interna hasta la auditoría oficial. Los beneficios de incluir a los contratistas en el grupo, por parte del grupo, es que la entidad grupal puede tener más control sobre las operaciones que llevan a cabo estos contratistas. Y además se puede identificar, se puede ceder parte de la responsabilidad a estos contratistas, de forma que el monitoreo interno se puede centrar más en esas operaciones y además si hay alguna no conformidad debida a la actuación del contratista, se puede asignar esa no conformidad al contratista. Por la parte del contratista, el beneficio es que puede operar en esas unidades de manejo del grupo y además puede vender, si aprovecha la madera de los miembros del grupo, puede vender esa madera utilizando el certificado del grupo. No necesita tener un certificado de cadena de custodia propio. Entonces, sí, en cada caso pues habría que evaluar si compensa, ¿no?, a ambas partes, tanto al contratista como al grupo. Pero eso es un poco a grandes rasgos los beneficios de esa inclusión. Aparte de que en las unidades de manejo en las que solamente operan contratistas del grupo, también hay un monitoreo más reducido. Vale, voy a continuar. Tamara, cuando indica unidad de manejo forestal activas, se refiere a unidad de manejo forestal de las cuales se han obtenido volúmenes de madera, unidad de manejo que han realizado raleo y cosecha, o se considera cualquier otro tipo de actividad, como por ejemplo la realización de faenas no productivas. La definición de unidades de manejo activas e inactivas se basa en que haya habido actividades que pueden alterar el sitio en los últimos 12 meses o desde la última evaluación. Al principio del estándar, en la parte de las definiciones, hemos incluido un cuadro donde vienen ejemplos de actividades que se considerarían un manejo activo o manejo inactivo. Y además de esos ejemplos, luego hemos especificado en el cuerpo del estándar que cada entidad de grupo tiene que definir para su grupo cuáles serían las actividades consideradas de manejo activas e inactivas, porque luego al principio de hecho pusimos estos ejemplos como, digamos, obligatorios a nivel internacional, pero luego los resultados de la consulta y con el grupo de trabajo vimos que en cada contexto una actividad
puede considerarse que puede tener un impacto negativo o no, según el tipo de gestión, el tipo de bosque, etc. Entonces, cada entidad grupal debe definir lo que se considera como manejo activo para su grupo y en función de esa definición así se catalogan cuáles son las unidades de manejo que son activas o inactivas. De nada. A ver, María Luisa, para los contratistas creo debemos incluir en el contrato las obligaciones de la certificación y que forma parte del grupo. Esto puede traer complicaciones para las unidades de manejo pequeñas. ¿Cuál sería la alternativa si los contratistas no quieren formar parte del grupo? Para que los contratistas formen parte del grupo, tienen que firmar algo similar a la declaración de los miembros, es decir, tienen que estar de acuerdo con cumplir pues las reglas del grupo y con el estándar de manejo forestal sostenible aplicable. Si los contratistas no quieren formar parte del grupo, pues la alternativa es continuar como han estado hasta ahora. El contratista tendría que tener su propio certificado de cadena de custodia si va a hacer aprovechamiento de madera y a vender después esa madera. Si no, pues podría ser contratado como cualquier otro consultor, teniendo en cuenta que tiene que cumplir en sus actividades con los requisitos del estándar FSC. Gracias. Nada. Gustavo, la inclusión de un contratista en un grupo X le da una ventaja para sus actividades en otros grupos y o certificados. No, si un contratista se une a un grupo X, puede implementar actividades en ese grupo y puede vender la madera de los miembros de ese grupo, pero digamos que queda incluido en ese certificado de grupo. Si el contratista quiere operar en otras unidades de manejo independientes o en otros grupos, entonces tendría que incluirse en los otros grupos. No sé si me he explicado. Sí, vale, de nada. Richard, ¿por qué no se consideró el volumen de madera y posibilidades económicas de los productos forestales no maderables para definir el tamaño del grupo? El volumen de madera que se aprovecha sí está incluido porque la definición de SLIMF incluye las unidades de manejo de pequeño tamaño o de baja intensidad. Y en las unidades de manejo de baja intensidad generalmente incluyen a los productos forestales no maderables. Entonces, a la hora de decidir qué fórmula se aplica, sí que se tiene en cuenta no solo el tamaño, sino también ese volumen de aprovechamiento de la unidad de manejo, que es como se define el concepto de SLIMF. No sé si me... ¿Sí? A ver. De nada. Vamos a esperar un poco más por si hay alguna otra pregunta. De todos modos, como he comentado antes, estamos compilando las preguntas que estamos recibiendo en todos estos seminarios web que estamos haciendo y ese documento lo vamos a publicar en la página web. O sea que a lo mejor, si ahora no se os ocurre alguna pregunta, pero tenéis alguna pregunta después, podéis ver en este documento si se soluciona o podéis siempre mandarnos un email y preguntarnos cualquier duda que tengáis. Giovanni, ¿cómo validará un comprador el suministro de un contratista certificado?
el contratista que se incluye dentro de un grupo y que actúa dentro del certificado del grupo, cuando vende madera de ese grupo tiene que utilizar el código del certificado grupal en el documento de venta. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Giovanni. Vale. De nada. A ver, Rubén, ¿cómo afectaría la nueva versión el funcionamiento general en donde uno de los miembros del grupo es un subgrupo aparte? Una entidad grupal interna. ¿Algo cambia? El concepto de subgrupo no está recogido en el estándar revisado. No sé si el subgrupo te refieres a una unidad de manejo de recursos. Hola, sí. Hola. Son 3 miembros, de los cuales uno, pues nosotros, en este caso voy a poner yo, soy la entidad grupal. Son 3 organizaciones, pero de las cuales una de estas, en su estructura interna, al ser una administradora también, pues se vuelve como una entidad grupal de los otros terrenos que tiene como bajo su administración. Entonces, mi pregunta viene así, en esta nueva versión, ¿algo cambia en esa dinámica, no solamente a nivel interno, sino que básicamente, no solamente a nivel interno, sino a nivel externo también conmigo, que soy la entidad grupal como total? No, a efectos prácticos y básicos de la organización interna del grupo no cambia nada. De hecho, lo que hemos intentado era aclarar que hay flexibilidad para que cada grupo se organice como mejor le convenga. Entonces, si ahora mismo ese grupo funciona así, no tiene por qué cambiar esa organización interna. Hay flexibilidad para poder organizarse como cada uno le venga mejor. Ok, no, listo, está claro. Muchas gracias. Nada. Rosario, por acá, Sí. Rayén. Hola. Hola, a ver si entendí bien lo que conversaron ahora con Rubén. Porque en el fondo la organización del grupo no cambia, pero sí el muestreo interno, ¿no? Porque habría una unidad de manejo de recursos dentro del grupo y a lo mejor hay otras que no son con unidades de manejo de recursos y ahí sí entraría la muestra de unidades de manejo activas e inactivas. O sea, va a haber grupos mixtos en donde van a tener un sistema de muestreo y en este caso, como decía Rubén, si tienen una unidad de manejo de recursos, queda a discreción el sistema de monitoreo dentro de esa unidad de recursos, ¿no? ¿Así Sí. lo entiendo? ¿Estoy bien? Sí, correcto. Sí. Perfecto, gracias. Nada. A ver, en cuanto a la pregunta de Giovanni, no van a aparecer los contratistas en la base de datos de FSC ligados al certificado de gestión forestal sostenible. Si no es así, un contratista puede usar el número de certificado de forma fraudulenta. De momento no tenemos los recursos para poder hacer una base de datos en la que incorporar a los contratistas ligados al certificado de gestión forestal. Es algo que sí ha aparecido varias veces y somos conscientes de que sería un valor añadido tener esa base de datos, pero de momento no es posible tenerla. De todas formas, con las auditorías externas de la entidad de certificación, esperamos que se identificarían ese tipo de situaciones, pero es cierto que ahora mismo no podemos hacer esa base de datos, Raquel. A ver, Giovanni, por lo tanto, cualquier contratista puede vender material certificado que indique el código de un grupo certificado. ¿No es demasiado arriesgado? Bueno, cualquier contratista no, es un contratista que haya sido incluido dentro del grupo. Es decir, para que un contratista pueda utilizar el código de un grupo certificado, tiene que haber sido incluido en el grupo y para eso tiene que firmar un contrato con la entidad grupal, tiene que acceder a cumplir con las normas del grupo y a aplicar sus actividades siguiendo el estándar de aplicación,
y a su vez la entidad grupal va a hacer un seguimiento de ese desempeño del contratista, entonces no es tan abierto, digamos. Giovanni, no sé, ¿respondes a tu pregunta? El comprador lo que va a ver es en el documento de venta, aparecerá el certificado del grupo. Igual que ahora, por ejemplo, un comprador, pues también si ve el certificado de cadena de custodia de un contratista, pues sería una situación similar, ¿no? Estás comentando que el contratista tiene un certificado de cadena de custodia y es controlado. En el caso de que el contratista pertenezca a un grupo, utilizaría el código del certificado grupal, que también sería controlado. No sé, si quieres confirmamos un poco, porque Lauri es el experto en el tema de contratistas, por si acaso estoy perdiéndome yo algo. Voy a comprobarlo con él, ¿vale? Lauri. Yes. Giovanni is asking that any contractor could sell certified material that indicates the code of the group certificate. And he's feeling that this might be too risky because, for example, nowadays a contractor has a COC certificate and that is controlled, but he feels that how is the buyer going to know the validity of the group certificate from a contractor, from a group? Like he feels that this might be a risky situation. That is a valid point, and of course the reporting requirements for the certification bodies have not been yet updated to reflect what is revised in the Forest Management Group standard. So that is an issue that we need to address, and any concern raised here or outside of this webinar will of course need to be tackled maybe through an interpretation or advice note related to this topic. Ok, pues Giovanni, me comenta Lauri que efectivamente es una buena observación la que has hecho. Todavía, como comenté en la presentación, estamos haciendo una interpretación para poder incluir a los contratistas en el sistema y que las entidades de certificación puedan incluir en sus evaluaciones externas a los contratistas. Entonces, una vez que se han incluido, si vemos que esto es un problema o si volvemos a recibir comentarios al respecto de los usuarios, entonces tendríamos que ver si hace falta alguna otra interpretación o algún advice note, algún documento normativo para regular esta posibilidad. ¿De acuerdo? A ver, voy porque me estoy perdiendo ya. Hay mucha... Ok, de nada. No, yo puedo ayudarte, Rosario, si quieres. ¿No? Vale, ¿O vas creo bien? que... Bueno, he contestado a esta de Giovanni, ¿no? Creo que ahora viene la de Richard. Me preocupa la sostenibilidad del proceso, más aún cuando en el eslabonamiento productivo la venta de árboles en pie es la que genera el menor beneficio del proceso. Es el caso de Bolivia. No sé si te refieres a la inclusión de los contratistas. Richard, de todas formas, esta inclusión es opcional. Es algo que el grupo puede decidir hacer o puede seguir funcionando como estaba funcionando hasta ahora. Si para ellos no genera beneficio, entonces no es necesario que incluyan al contratista en el grupo. Vale. A ver, Juliana, ¿puede el contratista subcontratar algunas actividades operativas?
¿El contratista necesita tener compromisos a largo plazo con el grupo o puede salirse del alcance en cualquier momento? El contratista puede subcontratar algunas actividades operativas, de la misma forma que ahora mismo un grupo, por ejemplo, puede contratar a un contratista para una actividad puntual. Un contratista que forme parte del grupo puede también subcontratar. En cuanto a los compromisos a largo plazo con el grupo, no hemos incluido nada específico en este estándar porque el contratista se compromete dentro del contrato a cumplir con las normas del grupo y a cumplir con el estándar FSC de aplicación. Y el estándar, al estar basado en los principios y criterios, tiene ese compromiso de largo plazo. Entonces, hasta ahí es hasta donde podíamos llegar, porque al final es una relación comercial donde FSC tampoco puede meterse mucho más allá. Entonces, como puede salirse en cualquier momento del mismo modo que lo puede hacer un miembro. Pero en principio tenemos ahí el tema de los principios y criterios que en general si existe el deseo de que haya un compromiso a largo plazo. Ay, ya me he pasado. A ver, Raquel. Pero en una auditoría externa no se detectaría porque un contratista que use un certificado de gestión forestal sostenible de forma fraudulenta no sería nunca auditado porque no pertenece al grupo de gestión forestal. Es lo que hemos aclarado antes, ¿no? Sí, es lo que hemos aclarado antes sobre las auditorías externas de los contratistas y cómo verificar el uso fraudulento o no de esos certificados. Noemí, ¿y se ha pensado en que los certificados de los grupos de gestión forestal y cadena de custodia que incluyan miembros de tipo maderistas incluyan una adenda con el listado de esos miembros? Cuando dices miembros de tipo maderista, ¿te refieres a contratistas? Sí. Pues no sé si hemos incluido que tenga que haber una lista de los contratistas que están incluidos en el grupo. Voy a confirmarlo con Lauri. Lauri. Yes. Noemi is asking whether we consider that for the forest management chain of custody certificates to have like an addendum with the list of the forestry contractors. Like we would with the members, that there's a requirement to, that would be maybe the most novel way of addressing the issue that has been raised, of course. And there would need to also be requirements for the reporting and compiling list of contractors that have been included into the group by the CBs as well. But yes, that would be a novel way of addressing it within the group certificate itself. Uh-huh. Pues dice Laura que esa podría ser otra manera de solucionar el problema o la posible situación de riesgo que hemos descrito antes dentro del certificado. Sí, podría ser una solución. A ver. Creo que ahora viene. Sería una forma de poder comprobar por terceros los maderistas que puedan usar el certificado en su factura. Ok. De Marcos, Rosario Lara y otros en la FSC, que habéis trabajado en la revisión del estándar del grupo. Muchas gracias. De nada. ¿Sería posible que ilustraseis algunos ejemplos distintos de grupos de manejo forestal para ilustrar algún caso de cómo el grupo puede incluir a contratistas y cómo puede costear los tiempos dedicados a las gestiones de oficina y sobre terreno para supervisar las talas de madera de los contratistas? Este tipo de ejemplos o de preguntas, Marco, es lo que queremos responder en este documento de preguntas y respuestas. Entonces, si te parece, nos ayudaría si nos mandas esta pregunta por email
de forma que podamos tenerlo en cuenta o para el documento este de preguntas y respuestas y también para los seminarios nacionales que va a haber en España, también es uno de los ejemplos que se podría mencionar. Es un poco la idea con ese documento de incluir ejemplos y responder a todo este tipo de preguntas. Ok. Otra pregunta de Isabel. ¿Cómo se aplica o se calcula el Annual Administration Fee para contratistas del grupo de manejo forestal? Esta se la voy a preguntar a Lauri. Lauri. Yes. How do you calculate the annual administration fee for a contractor from a group certificate? You don't, because the certificate is not issued to the contractor. It is a FM chain of custody group certificate, and you would as the object of certification is still the forests, the contractors would not be included into that, at least as of now. Of course, there might be a change to that once we revise necessary standards. Okay, thank you. Isabel, la aclaración es que no se aplica la Annual Administration Fee a los contratistas porque estos contratistas son incluidos dentro del certificado grupal. Entonces, es el certificado grupal, a nivel de certificado grupal al que se haría ese cálculo, pero por el momento, ahora mismo, no aplicaría este cálculo para los contratistas. De nada. A ver, Giovanni, ¿qué sucede si un miembro adentra en un grupo, procede a la cosecha, vende material forestal como el FSC certificado y luego pierde la certificación, dejando el grupo después de 5 años siendo expulsado del grupo, etcétera, sin haber cumplido con el compromiso de gestión a largo plazo del área cosechada a manejar de acuerdo con los principios de criterio? Se descalificará el producto suministrado, es decir, se tratará como un producto no conforme, FSC, se informará al comprador y a la entidad de certificación de ello. Si el material es cosechado y vendido mientras el miembro está dentro del grupo con el certificado válido, ese material es material certificado FSC. Si una vez que ha terminado eso, sale del grupo, aunque no se cumpla con ese compromiso de gestión, la madera fue aprovechada mientras ese miembro era parte del grupo y estaba cubierta por el certificado. Es cierto que es un problema que sucede a veces en los grupos, que hay miembros que se unen a los grupos, hacen el aprovechamiento de madera y luego se van, pero de momento es difícil de controlar y de reducir esa situación. Sí que hemos intentado, por ejemplo, lo que hemos puesto de los miembros que se unen al grupo, que tienen que declarar si sus unidades de manejo pertenecen a otros grupos o no, es para solucionar un problema que hay países donde una misma unidad de gestión puede ser parte de más de un grupo. Entonces, era la forma que hemos pensado de solucionar eso, pero no podemos obligar a un miembro a permanecer en el grupo. De todos modos, si el miembro se quedará en el grupo y hay una no conformidad, siempre hay una actividad correctiva para corregirla y demás. Pero si el miembro sale, pero bueno, lo que he dicho, si ya la madera se cortó mientras el certificado estaba válido y el miembro dentro del grupo, la madera era certificada. ¿Hay alguna otra pregunta?
Ya llevamos 1 hora, los seminarios en inglés los hicimos de 1 hora, pensamos que en este igual podíamos necesitar algo más de tiempo. Voy a esperar unos minutos por si hay más preguntas y de todas formas, como ya he comentado antes, cualquier duda que tengáis, por favor, no dudéis en mandarnos vuestras preguntas, mandarnos un email o contactar con nosotros y estaremos encantados de responder a vuestras preguntas. De hecho, nos viene bien conocer preguntas prácticas que se os ocurran cuando vayáis a aplicar el estándar revisado para poder incluirlas en el documento que estamos haciendo de preguntas y respuestas. Rosario, Sí, entiendo que para los contratistas también hay que sacar una muestra, ¿cierto?, para el monitoreo interno de los contratistas y también incluye las unidades de manejo inactivas de los contratistas. sí. ¿Eso no será un poco redundante si ya tenemos que sacar una muestra para las unidades inactivas del grupo? Volver a calcular para las inactivas de los contratistas, decir que ellos no trabajaron en los últimos 12 meses en esas unidades. Bueno, para el caso de las inactivas, siempre existe la posibilidad, si la información se puede obtener a distancia, de que no haga falta hacer una visita de campo e incluirlas en el muestreo. De todas formas, es una cuestión que incluimos en la consulta pública varias veces y al final sí que se tenía la sensación de que incluso, aunque fuera un porcentaje muy pequeño de muestreo, las unidades inactivas deberían revisarse, pues, por si acaso, ¿no? Por si ha habido algún incidente o por si ha ocurrido algún problema en el bosque bueno, que siempre podría venir bien revisarlo. Pero al tener contratistas la intensidad del muestreo es menor. Sí, gracias. Nada. Acabo de ver en la diapositiva, he puesto para que veáis mi email y es que, a ver cómo puedo hacer esto. Disculpad porque, ay, ahora he quitado. No sé si seguís viendo mi pantalla. Can you see my screen, Lauri? Yes, I can. Okay. And I actually included my email address into the chat Okay. box as well. And Okay. there's the prefix that you need to take out from the address as well. Okay. But yes. Perdón, que no habíamos actualizado la dirección de Lauri. You can see it now, right? Yes. Ok, esa es la dirección de correo de Lauri y mi dirección de correo electrónico. Como he dicho antes, cualquier duda que tengáis, no tengáis problemas en escribirnos y preguntarnos. Bueno, pues yo creo que podemos finalizar aquí el seminario. Muchas gracias de nuevo a todos por vuestra comprensión y el interés, que hoy es viernes por la tarde y además es fiesta en algunos sitios. Es el Día del Padre en España, no sé si en otros países también. Por si acaso, felicidades a los padres. Y nada, de nuevo gracias y cualquier duda que tengáis, estamos a vuestra disposición. Ok, thank you, Lauri. Gracias, Yanja. Thank you very much. Chao. Hasta luego. Bye, bye. Bye. Hasta luego. Espérate, ¿cómo se termina esto?